prepárense, porque lo que están a punto de ver lo cambiará todo. Dentro de los muros de la promesa está a punto de estallar un escándalo tan devastador que destruirá cada certeza, un verdadero terremoto emocional que los dejará sin aliento. El secreto más oscuro de Pia está a punto de salir a la luz, y cuando Curro descubra la verdad, nada volverá a ser como antes. Mientras Manuel y Julieta, unidos por el recuerdo de Hannah, se acercan peligrosamente a una pasión prohibida que amenaza con arrasar con todo. Intrigas, traiciones, confesiones impactantes y un misterio aún sin resolver. La muerte del barón de Linaja esconde una verdad que nadie se atreve a enfrentar, hasta ahora. Tensión, miradas llenas de sospecha y silencios que pesan como una bomba a punto de explotar. ¿Están listos para descubrir lo que realmente sucederá? Y antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún giro impactante. Por un lado, tenemos el amor que florece entre las sombras del pasado. El recuerdo imborrable de Hannah se convertirá en el hilo invisible que acercará irremediablemente a Manuel y Julieta, justo cuando las manipulaciones y mentiras de Ciro amenazan con destruir todo lo que queda de su dignidad. Pero donde un amor florece, otro se marchita trágicamente. Seréis testigos de la dolorosa y explosiva ruptura entre Ángela y Curro, cuyas grietas serán aprovechadas por aquellos que siempre acechan en la oscuridad. El aire en el palacio se ha vuelto irrespirable, denso de una tensión que se puede cortar con un cuchillo, un presagio sordo que se arrastra entre los pasillos nobles y las cocinas del servicio, como si cada muro supiera, antes incluso que sus habitantes, que los días venideros dejarán heridas imposibles de sanar. No era un ruido visible, no era todavía un grito, sino una vibración sorda que se colaba por los pasillos, por los salones demasiado silenciosos, por la cocina, por el hangar, por los dormitorios del servicio, como si cada piedra conociera el destino de los protagonistas. Todo comienza con Julieta, cuyo corazón es ahora una piedra endurecida por un cóctel letal de rabia, humillación y miedo. Las palabras venenosas de Ciro han echado raíces profundas en su mente, pintando un retrato de Manuel tan cruel como falso, el de un titiritero sin escrúpulos, el arquitecto de la ruina de su familia. Ciro ha sabido colocar cada palabra en el lugar exacto, haciéndole creer que Manuel había movido los hilos para empujar a su marido hacia un negocio arriesgado con el duque de Carril. Es una mentira envuelta en medias verdades, calculada para parecer posible, y Julieta, ya al límite de su paciencia debido a las tensiones económicas y a su matrimonio en ruinas, cae en ella con toda la fuerza de su desesperación. Cuando se encuentra frente a Manuel, no le da tregua. No esperaba esto de usted, si sea, la voz temblorosa pero cargada de desprecio. Pensé que al menos tendría la decencia de no jugar con la ruina ajena. Lo acusa de haber empujado a su marido hacia negocios suicidas, de haber maniobrado en la sombra por puro cálculo. Manuel la mira conmocionado, su perplejidad es tan sincera que hace que la acusación sea aún más dolorosa. Es absurdo, responde, tratando de acercarse, de hacerle ver la verdad en sus ojos. Julieta, míreme bien. ¿De verdad cree que yo haría algo así? Pero una persona herida solo escucha a sus propios demonios. Estoy cansada de ser siempre la última en saberlo todo, replica ella, alejándose. La discusión degenera en un conflicto brutal, donde las palabras se convierten en armas y el silencio que sigue es solo el preludio de un distanciamiento que parece definitivo. Julieta se aleja con el pecho en llamas, pero una vez sola, la coraza comienza a resquebrajarse. La desagradable sensación de haber sido manipulada, de haber reaccionado con demasiada prisa, comienza a abrirse paso, dejándola en un limbo de incertidumbre y dolor. Mientras en los pisos superiores estallan los resentimientos, en las zonas del servicio se consume un drama igualmente desgarrador. Pia se mueve como una sombra en su propio reino, atormentada por un pasado que no le da tregua y por un presente que la enfrenta a un hombre que ya no reconoce. Ricardo, quien debería ser su pilar, se ha convertido en su peor pesadilla. Él jura no ser el monstruo que todos pintan, niega con cada fibra de su ser haber matado a Ana, pero Pia ha aprendido a olfatear la mentira antes incluso de que sea pronunciada. No me pida calma, le dice en uno de sus tensos enfrentamientos, la voz cargada del cansancio de quien ha tenido que sobrevivir a demasiados horrores. Cuando una mujer ha tenido que luchar como yo, aprende a oler la mentira antes de verla. Ricardo, exhausto, la mira fijamente. Yo no maté a Ana. La respuesta de Pia es una condena murmurada, quizás no con sus manos. Pero hay muchas maneras de ser culpable.
Al final, la resistencia de Ricardo se desmorona bajo el peso de la culpa y la presión incesante de Pía. La confesión llega, no con un grito, sino con un susurro que hiela la sangre. No quise que muriera, admite, derrotado. Pero lo permití todo. Permití el miedo, el silencio. Permití que Ana se quedara sola cuando más me necesitaba, y luego callé. Por cobardía. Es una revelación que aplasta a Pía, que le quita el último trozo de tierra bajo los pies, dejándola sola para lidiar con un hombre que ha construido su vida sobre un silencio criminal. Me has dejado construir otra historia durante todo este tiempo, solloza ella, pero la verdad, cuando llega tan tarde, no libera. Primero, aplasta. Pía se siente traicionada no solo por el hombre que amaba, sino por su propia capacidad de esperar algo mejor. Mientras tanto, la fractura entre Ángela y Curro se convierte en un abismo insalvable. Ya no es un simple malentendido, es el colapso de una confianza que no puede ser reconstruida. Ángela no puede perdonar a Curro que haya tomado decisiones vitales sin consultarla, que la haya tratado como un accesorio y no como una compañera. Su orgullo herido es una barrera infranqueable. Lorenzo y Leocadia observan este desastre con una sonrisa rapaz, como buitres que esperan el cadáver. Las parejas no se rompen de golpe, comenta Lorenzo con falsa despreocupación, se rompen por pequeñas decepciones. Y cuando una decepción toca el orgullo, ya no queda nada. Nadie mueve un dedo para salvarlos, al contrario, todos empujan para que el silencio se convierta en su condena definitiva. Y mientras un amor muere, otro se esconde en la sombra. Teresa y las cocineras libran una batalla desesperada para proteger a Vera del duque de Carril. Cada bandeja, cada orden, cada movimiento está calculado para evitar que el padre reconozca a la hija que huye de él. No subas hoy, le ordena Teresa con firmeza maternal. Inventaré fiebre, un mareo, lo que haga falta. Pero el destino tiene otros planes y un encuentro fugaz, una mirada demasiado larga, hiela la sangre en las venas de Vera. ¿Has sido reconocida? El terror no necesita certezas para devorarte el alma. Más tarde, a salvo entre sus compañeras, se derrumba. Me miró, dice con los ojos desorbitados, no como se mira a una criada cualquiera. Me miró como si buscara un recuerdo. ¿Qué pensáis de estas revelaciones impactantes? ¿Creéis que Pía hizo bien en confesar o este secreto acabará por destruirla definitivamente? ¿Y la naciente conexión entre Manuel y Julieta está destinada a florecer o será sofocada por las intrigas del palacio? Escribid en los comentarios, queremos saber vuestra opinión sobre este increíble giro de los acontecimientos. La tormenta no amaina y Jacobo decide transformar su preocupación por Martina en un control despiadado. Está convencido de que Adriano es una mancha en la reputación de la joven, un obstáculo para el futuro que él ha planeado para ella. Decide extirpar el problema de raíz. Aléjese de ella, le ordena a Adriano con frialdad glacial. Le guste o no, cada vez que se le ve cerca de ella, la situación empeora. Adriano responde con la dignidad de quien sabe que es juzgado solo por su rango y no por su conducta. No soy yo quien la perjudica. Son ustedes, con su obsesión por las apariencias. Pero Jacobo está ahora cegado por su misión de Salvador y no se detendrá ante nada, volviéndose particularmente cruel en su presunción de actuar por el bien ajeno. Pero el verdadero golpe al corazón para el servicio llega de María Fernández. Cansada de los susurros, de los juicios sobre su estado y de la protección asfixiante de los señores, toma una decisión que deja a todos boquiabiertos: se va. No huye, no llora, recoge sus cosas con una dignidad cortante y decide irse antes de que sean otros quienes la echen. No me echan, le dice a Teresa, me voy yo. Rechaza cualquier intento de disuasión. Llevo demasiado tiempo tragándome el desprecio de todos. Ustedes solo se dan cuenta cuando una decide dejar de sonreír. Pide solo una cosa, una petición que quema como sal en una herida abierta, que no se lo digan a Manuel. No quiero despedidas, no quiero promesas, ni esa cara que pone cuando siente que ha llegado tarde para arreglar las cosas. Solo quiere recuperar lo único que le queda, su libertad de elegir. Su partida deja un vacío inmenso en el servicio, una sensación de derrota para todos los que habían intentado protegerla. Mientras María se aleja, Julieta comienza a sentir el peso de la duda.
La versión de los hechos de Ciro empieza a resquebrajarse y el encuentro con Manuel en el jardín se convierte en el punto de inflexión. No hablan de negocios, no hablan de venganzas, hablan de Hannah. El recuerdo de esa mujer, el dolor por su ausencia, se convierte en el puente que une dos almas a la deriva. Manuel confiesa su vacío, la sensación de haber perdido una parte de sí mismo, y Julieta reconoce en él un sufrimiento que refleja el suyo propio. En ese momento, entre las flores del palacio, nace algo profundo y peligroso, una conexión que no tiene nada que ver con el deber o el interés, sino que hunde sus raíces en la verdad del dolor. Julieta ve en Manuel no ya un enemigo, sino un refugio, un hombre capaz de escuchar el pasado sin usarlo como un arma, capaz de honrar la memoria de Hannah con una sinceridad que la desarma. Es el comienzo de un vínculo que hará temblar los cimientos de la promesa, porque no hay nada más amenazante para quienes viven de manipulaciones que un sentimiento auténtico. Julieta descubre en Manuel una nobleza de espíritu que Ciro nunca ha poseído, una capacidad de amar que va más allá de la posesión. Pero el pasado reclama su tributo de sangre. El duque de Carril regresa al palacio y su presencia transforma el aire en plomo. Vera está paralizada, siente al depredador cerca. Y ocurre lo inevitable, una mirada, un instante suspendido en el tiempo en el que la sangre se le detiene en las venas. No sabe si su padre la ha reconocido o si solo ha visto una sombra familiar, pero el colapso emocional es total. Se siente acorralada, siente que su huida ha llegado a su fin. Mientras tanto, el matrimonio entre Julieta y Ciro se transforma en un infierno de celos y recriminaciones. Últimamente solo sabes defenderlo a él, le grita Ciro, pero Julieta ya no tiene miedo. No lo defiendo a él. Defiendo la verdad, algo que a ti cada vez te importa menos. La frialdad con la que lo mira es la señal de que el vínculo está roto para siempre. Adriano, convencido de actuar por el bien de Martina, decide alejarse, un gesto noble que, sin embargo, Martina vive como la enésima traición. Lorenzo aprovecha la herida, susurrando palabras de hiel, convenciéndola de que los hombres que prometen quedarse son siempre los primeros en huir. Y mientras Martina se ahoga en el dolor, Pia llega al punto de ruptura. No puede seguir conteniendo el incendio dentro de sí. Los remordimientos por la muerte de Ana, la confesión de Ricardo, el sufrimiento de Curro, todo la empuja hacia el abismo. Cuando se sienta frente a Curro, su rostro es una máscara de fatiga moral. Tengo que decirte algo, murmura. Y después de escucharlo, podrías odiarme. O podrías entenderme. Pero ya no puedo callar. Y entonces, con la voz rota pero firme, suelta la bomba: la muerte del barón de Linaja no fue un accidente. No fue una fatalidad. Fue el final necesario de un horror que ya no podía ser tolerado. Pia habla del terror, de la violencia, de la desesperación de mujeres que durante demasiado tiempo estuvieron a merced de un monstruo que se creía impune. Cuenta la noche en que se cruzó el límite, la cadena de decisiones irreversibles, el precio atroz de haber sobrevivido a un depredador. Confiesa a Curro haber formado parte de ese plan, haber elegido el silencio para protegerse a sí misma y a las demás, pero no poder seguir viviendo con ese peso que destruye el presente de todos. Sé la verdad, toda la verdad, y yo formé parte de ella. Curro escucha petrificado, su rostro una máscara de incredulidad que se transforma lentamente en horror y luego en una dolorosa, desgarradora comprensión. Entiende que en ese palacio no existen inocentes y culpables, sino solo personas que han intentado no ahogarse en el fango. La verdad ha llegado, sucia de sangre y de miedo, y ahora que ha salido a la luz, nada volverá a ser como antes. Curro se siente traicionado por todo lo que creía, pero al mismo tiempo siente una piedad infinita por esa mujer que ha sacrificado su alma para acabar con un monstruo. La semana termina con un palacio en ruinas, Ángela que no retrocede, Martina que resiste las imposiciones, Adriano que se aleja por amor y Julieta que se acerca a Manuel precisamente por haber encontrado en él un refugio de verdad. Vera tiembla ante la posibilidad de haber sido descubierta, María Fernández está lista para arrancarse de la casa antes de seguir perdiéndose en ella. Ricardo está expuesto ante el peso de su culpa y Pia ha dejado al descubierto uno de los secretos más terribles del palacio. Pero por encima de todo queda la imagen de Manuel y Julieta, unidos por el nombre de Hannah, listos para desafiar al mundo por un ápice de autenticidad en un mar de mentiras. La tormenta apenas comienza y nadie, absolutamente nadie, está a salvo.
En una casa donde casi todos los lazos nacen marcados por el interés, el deber o la culpa, esa conexión tiene la fuerza de lo auténtico. Y lo auténtico, en la promesa, siempre termina siendo una amenaza para quienes viven de la manipulación. La próxima semana ya se intuye en el horizonte como una nueva tormenta, pero esta ha dejado una certeza imposible de ignorar: los secretos del palacio no solo destruyen, a veces obligan a ciertos corazones a reconocerse en medio del naufragio. Y cuando eso sucede, ninguna vida vuelve a ser la misma. Estamos listos para ver quién sobrevivirá a esta tormenta de verdades letales y amores prohibidos. El destino de los Luján pende de un hilo finísimo, y la verdad sobre el varón es solo la primera pieza de un dominó que está a punto de arrasar con todo. No os perdáis los próximos episodios, porque la hora de la verdad ha llegado finalmente.